no es religión. Y conocer el Evangelio no es saber cosas de la Biblia nada más, es algo que tenemos que vivirlo todos los días. Anoche se mencionó un poco, ¿verdad? Lo que es adoración. No es saber cantar, no es precisamente cómo sé orar. Adoración es realmente nuestras vidas, ¿no? Caminando todos los días. O sea, un altar donde Dios es exaltado, adorado con lo que digo, con lo que vivo, con lo que hablo. Y como dijo el salmista, Señor, aún que mis pensamientos sean agradables. ¿Qué nivel, como diría alguien, verdad? Que aún nuestros pensamientos honren y agraden a Dios. Pero bueno, estamos en buen camino, creo, ¿verdad? Amén. Santiago capítulo 1, solamente voy a leer desde el verso 12, después un poquito más adelante está lo que quiero compartir con ustedes, pero para que podamos entender un poco lo que el apóstol nos dice. Al comienzo del capítulo, él dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios, ¿no es cierto? Porque realmente sin eso somos como una nube que divaga, que va de aquí para allá, y lo que Dios siempre busca en nuestras vidas es firmeza, que estemos firmes, ¿verdad? Muchas cosas nos pueden hacer tambalear y a veces ya parece que nos doblega, pero pasa todo y nos volvemos a quedar firmes. Por eso también el apóstol Pablo dice en Efesios que nos vistamos de toda la armadura para hacer frente, para pelear, para resistir, y que al terminar todo, ¿cómo terminamos? Firmes, ¿no? No postrados, no rendidos, no vencidos, sino firmes. Así que también dice el apóstol Santiago, capítulo 1, el verso 12 en adelante: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y dice, porque cuando haya resistido la prueba, porque tentación nosotros pensamos, lo primero que viene de repente es una chica o un hombre, ¿verdad? Y tentación no es solamente eso. Vos sos tentado para mentir, somos tentados para pensar mal, somos tentados para un montón de cosas, ¿no es cierto? La tentación es todo aquello que nos va a hacer desviar o, vamos a decir, desconcentrar o pensar fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y todos los días tenemos tentación de hablar mal, tenés la tentación de criticar, la tentación de murmurar, la tentación de quejarte. O sea, son todo lo que viene para sacarnos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de tentación, no es solamente, como les vuelvo a decir, ¿no?, un hombre o una mujer, no, es mucho más que eso. Entonces Santiago dice, ¿no?, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba es para el que vence, para el que resiste. Y después, ¿qué dice? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El premio, la recompensa y todo está después que haya terminado. Por eso Pablo dice, yo no me quiero quedar por la mitad del camino, no quiero ser alguien que ahora le anima a medio mundo, que le predica que esto y que aquello, y después me quedo por la mitad del camino. ¿Qué me sirve? Queremos llegar a la meta, ¿verdad? Queremos llegar al final y que podamos escuchar, has vencido, aleluya, ¿no? Y dice, Dios ha prometido a los que le aman, y sabemos que amar no es solamente hablar, no es decir, sino es algo práctico. Es algo que se demuestra, es algo que se vive. Después dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Por eso nosotros pensamos a veces que las tentaciones vienen de afuera. No, lo que muchas veces ya hemos dicho, el diablo sabe dónde te pica y te va a venir a rascar ahí, ¿verdad? ¿No es cierto? El diablo sabe dónde te pica y ahí viene. Por eso tenemos que muchas veces, cuando estamos vulnerables, buscar
buscar de nuestro Dios, acercarnos a nuestro Dios, rodearnos de las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenés hambre, vas a ser como Esaú. Por un plato de comida vendió su primogenitura. Entonces, por eso es que tenemos que ser más inteligentes y sabios que nuestro enemigo. Cuando dice, cuando uno es tentado, ¿de dónde viene? Ya está. Lo único que hace el enemigo es viene y nos mueve un poco y nos presenta y nos pone a disposición todo aquello que sabe que nos gusta. Aquello que no te gusta, el enemigo no te va a traer porque sabe que no quiero, ya está. Pero aquello en el cual dice, está en nosotros esa concupiscencia que está en la vieja naturaleza. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después dice, entonces la concupiscencia, si le damos rienda suelta, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado que da, dice, siendo concebido da a luz la muerte. Es un proceso. No es el punto que vamos a compartir, pero ya que estamos leyendo para que después podamos entender lo que quiero compartir, siempre decimos, no es que, ay, ¿cómo me pasó esto? Nada. No es que hoy te levantaste y de repente te agarró el chiripión que hiciste. No, ya es un proceso que ha estado viniendo, que ha estado, ¿no es cierto?, continuando, y llega un momento que, por eso es que permanentemente tenemos que resistir, rechazar, renunciar, para poder realmente tener esa fortaleza. Entonces después dice, amados hermanos míos, porque no le está escribiendo ni a los inconversos, ni a la gente del mundo, le está escribiendo a la iglesia, a nosotros. Dice, hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Porque muchas veces habremos escuchado, o también lo habremos dicho, Dios permitió esta tentación. No, dice Él, no es tentado ni tampoco viene a tentar a nadie. Por eso en la oración, cuando Jesús estuvo con sus discípulos y le dice, velad y orad, ¿para qué? O sea que para que no seáis vencidos por la tentación. Tenemos que estar velando y orando, estar permanentemente fortalecidos, atendiendo, llenos del Señor. ¿Para qué? Para cuando se presente cualquiera, la tentación y la prueba de aquello no es solamente específicamente algo que nosotros a veces pensamos, sino que todo aquello que nos va a desviar de la voluntad de Dios. Entonces ahora dice el verso 19, por esto. ¿Y por qué dice el apóstol Santiago por esto? Se está refiriendo no solamente a lo que acabamos de leer, sino que si leemos desde el capítulo 1, el verso 1, entonces el apóstol Santiago ahora dice, por esto. ¿Qué es por esto? Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Por qué? Por todo lo que ya nos vino diciendo, por todo lo que nos vino hablando, por todo lo que nos vino enseñando. Todo hombre, dice, también la mujer, no es que solamente nos está hablando nosotros los hombres, ¿verdad? Sabemos que la palabra es en general. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Esto siempre va a ser una buena señal en nuestras vidas. A no todos nos gusta escuchar. A no todos nos gusta, ¿verdad? Más de veces te dice, sentate, vamos a hablar un ratito. Los que estamos casados más o menos sabemos eso, ¿no? Ese hablar, tener que sentarte y escuchar. Y escuchar no es solamente
sino atender, prestar atención. ¿Por qué? Porque no vamos a adentrarnos mucho en ese tema, si nos vamos a desviar. Pero dice que todo hombre sea pronto para oír. Y nosotros somos totalmente al revés. ¿Por qué? Porque dice después tardo para hablar. Y nosotros hacemos totalmente al revés, ¿verdad? O yo nomás, ustedes no. Nosotros hacemos al revés. Somos prontos para hablar y un poco tardo para oír. Tantas cosas nos hubiéramos librado si escuchábamos más y hablábamos menos. Pero mayormente tenemos ese problema, todos nosotros, los que estamos todavía acá. Tenemos problemas porque queremos hablar más rápido. Dice que no sé si la lengua es más rápida que el pensamiento, pero es apurado, es apurado. Entonces el apóstol nos enseña una verdad, dice, por esto, por lo que venía hablando, tenemos que ser más rápido para oír, más rápido para escuchar y más lento para hablar. Y si hacemos al revés, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultad. ¿Por qué? Porque rápido queremos nosotros hablar y cuando hablamos queremos que se nos escuche, ¿verdad? ¿Sí o no? Queremos. Cuando yo hablo, yo quiero que me escuchen. Pero cuando me hablan, no queremos escuchar. ¿Verdad? ¿Estamos todos acá? Sí, yo sé que es nuestra realidad, ¿no? Queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar. Y si no queremos escuchar, pero queremos hablar, tenemos problemas. Porque la palabra nos enseña. Dice, pronto para oír y tardo para hablar. Entonces, si invertimos las cosas, también se nos van a invertir los resultados. No esperemos que si invertimos lo que la palabra de Dios dice, tengamos buenos resultados. Siempre que nos apuramos para hablar, vamos a meter la pata, ¿verdad? Siempre que nos apuramos para hablar, vamos a cometer error. Entonces mejor escucho bien, atiendo bien. Y nunca juzguemos algo sin antes haber escuchado bien. Que Dios nos libre, porque después un poquito más adelante dice eso, no es el punto central de lo que vamos a hablar. Pero cuando hablamos de algo que me dijeron, yo escuché por ahí, me parece, hermanos, eso ya no debería correspondernos a nosotros. Nunca hablen de lo que supuestamente viste, supuestamente escuchaste, supuestamente vieron. ¿Por qué? Te va a complicar la vida. Hablemos cuando hemos escuchado bien y tenemos certeza de lo que vamos a decir. Amén. Es necesario. ¿Por qué? Porque ser espirituales, esto es una de las grandes verdades en nuestras vidas. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Necesitamos escuchar y tenemos que dejarlo bien claro. Si no te gusta escuchar a la persona que ves, no le vas a escuchar a Dios. Amén. Si yo no le quiero escuchar a mis padres, no te hagas el espiritual. Háblame, Señor. Porque si no querés escuchar a tus padres, no la vamos a escuchar a Dios. ¿Entiendes? Si no, esto ya va para un poquito extra para lo que estamos
Yo igual. ¿No queremos escuchar a nuestra esposa? Vamos a tener problemas. ¿No querés escuchar a tu esposo? Vamos a tener problemas. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Cuando yo te hablo, me vas a escuchar. Me vas a escuchar bien. No es así, poniendo blanco todos los países. A veces escuchamos, decimos, o timbó a veces. Y no, bueno, te voy a escuchar. Ahora cuando me toca hablar a mí, también, me vas a escuchar. Me vas a mirar bien, dulce, con cariño. Porque si no aprendemos nosotros a escucharnos entre nosotros, hermanos, no vamos a escuchar a Dios. Es sencillo. La palabra de Dios no es tan complicada. Si a mí no me gusta escuchar a nadie, que nadie me dé consejo, que nadie me hable, que nadie me diga, no vas a escucharle a Dios nunca. Y si somos muy rápidos para hablar, también. Si hablamos más de lo que escuchamos, sí vamos a tener problemas. Entonces, por eso dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto. Por ejemplo, en la versión TLA. Sí. Dice, obediencia al mensaje de Dios, mis queridos hermanos. Pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Ahora, no sé, vamos a hacer un resumen. Cuando estás enojado, ¿hablas más o menos? Cuando estás enojado y hablas, después de repente sale todito. Yo sé que a veces nos enojamos y a veces nos callamos. Y parece, no, yo mejor no, pero el problema es que cuando es como decimos en guaraní, y no cuente allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Estemos dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. ¿Por qué? Porque esto genera algo más grave todavía. Dice en la versión que estamos leyendo, porque si no somos prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y acá otra vez tenemos problemas, no sé decir la mayoría, no quisiera decir todo porque de repente algunos se ofenden. Tardo para... ¿Alguien aquí se enoja fácil? No levante la mano, por favor. No le miremos a nadie tampoco. ¿Nos enojamos fácil? ¿Hay alguien que le cuesta enojarse? Es nuestra realidad. Nos enojamos fácil, nos enojamos rápido. Y para, ¿cómo se puede decir? Para desenojarnos, se nos tiene que en un minuto nos enojamos, nos airamos y después nos cantamos un día. Ya le amo allá. Y a veces más todavía, ¿verdad? A veces más todavía. ¿Te habrá pasado? No, espero que no, pero hay personas que por años todavía siguen enojados. Es triste, ¿verdad? Pero es la verdad. Entonces, la palabra de Dios no podemos pasar por alto, porque
práctica en nuestra vida diaria. No importa, hermano, podemos hablar en lengua, puedes levantar tus manos, puedes cantar bien, predicar bien, orar bien. No sé, puede haber muchas cosas muy lindas en nuestra vida que ya tenemos un poquito de aureola acá arriba, ¿verdad? Pero cuando esto sale de nuestra carne, nos damos cuenta que echa a veces por tierra toda nuestra, no digo supuesta espiritualidad, pero estamos aprendiendo. Entonces, si somos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarnos, tardo para enojarnos, entonces quiere decir que algo estamos aprendiendo. Porque a veces voy a te levantar enojado, nadie todavía no te habló, no te saludó, nadie te dijo nada, voy a te levantaste enojado, ¿verdad? No sé qué habrás soñado. ¿O con qué soñaste? Pocas veces nos levantamos felices y sonriendo. ¿Verdad? No me fui a visitar a nadie. No le vi a nadie cuando se levantó. Pero creo que es algo tan lindo cuando estás contento, cuando te das cuenta que hay alabanza en tu corazón, estás feliz, te levantaste relajado. Y simplemente es algo tan sencillo, pero habla de nuestra espiritualidad. Entonces, por esto dice el apóstol Santiago, por esto. Cuando somos rápidos para escuchar, pero somos lentos para hablar, tardo para airarnos, para enojarnos, entonces quiere decir que algo estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque dice el verso 20 que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jesús se enojó, ¿verdad? Pero en las cosas correctas. Y no porque estaba airado, Dios le mató a alguien. Simplemente estableció la justicia y mostró lo que era correcto. Nosotros por ahí ya nos enojamos un poquitito y ya le queremos cortar la cabeza a uno. ¿O no? ¿En tu pensamiento lo hiciste alguna vez? Sí. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hasta llegaron a decir algunos, vaya hermano. Tenemos que pedir perdón. Cuando lo pensamos, porque la ira del hombre nunca va a obrar en justicia, nunca va a obrar en verdad. Y por más que después digamos, bueno, puede guapo, no puede guapo, porque era la realidad, la verdad del momento. Después a lo mejor ya te pasó un poquito más, después a lo mejor ya te alejaste, te relajaste, pero en el momento era lo que realmente vos querías, ¿o no? Sí. Entonces que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre. Y llegamos al 21 y dice, por lo cual, siempre entendamos cuando decía el verso 19, por esto es, hermano, que tenemos que actuar de esta manera. No ser apurados para hablar. A veces queremos opinar demasiado. Escuchar lo que están hablando allá, ya dejo sema de opinar. O escuchaste ahí nomás algo, ya opinaste y saliste totalmente fuera, contra mano entera. Entonces, no te apures. Si te piden para opinar, hacer. Pero casi siempre queremos poner nuestra opinión, ¿verdad? No queremos escuchar opinión, no queremos opinar. Bueno, somos así todavía, pero con la ayuda del Señor queremos ser transformados y cambiados. No, todos estamos en tu carne, mi carne, de todo es igualito. Solamente que necesitamos justamente lo que vamos a llegar ahora, conocer la palabra, vivir la palabra para que realmente seamos transformados. Y la espiritualidad no confundamos solamente por lo que uno puede ver exteriormente, sino nuestra vida diaria. Entonces Santiago dice después, por lo cual. Entonces, primero decía, por esto, hermano, debemos ser así, debemos actuar así, así tenemos que conducirnos. Ahora, si aprendemos eso, por lo cual, ¿qué dice? Desechando toda
inmundicia y abundancia. Yo no sé para qué le puse la palabra. Y decía poner un poquito y hasta un poquito más leve, ¿verdad? Si decía un poquito de malicia, el problema es que nuestra carne no tiene un poquito de malicia, tiene abundancia. Abundancia. Dice entonces, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, cuando el apóstol Santiago llega a esto, nos enseña verdades que necesitamos entender y aprender y vivir. Si ustedes leen, pueden leer en su casa, no ahora, lean bien cómo comienza Santiago su enseñanza. ¿Qué dice? Son cosas tan prácticas, tan sencillas. Cuando llegamos a los versículos que estuvimos leyendo, el 19, que es parte de nuestra actitud, debe ser parte de nuestra vida diaria. Cuando pienso hablar, digo, Señor, escuché bien primero, porque a veces escuchamos bye y después yo, ay, perdóname, yo escuché tal cosa. Bueno, escucha bien nomás primero. Porque a veces metimos mal la pata porque no apuramos a hablar, ni siquiera escuchamos bien. Entonces, ahora dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir la palabra con mansedumbre. Ahora, para poder entender esto, vamos a mirar por las otras versiones en TLI, TLAI y después NB o algo así. Debe tener mi tablet también para poder leer todo acá. Dice, por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Y nosotros también nos agregamos eso. Dice, hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien recibe con humildad el mensaje de Dios, que Dios le ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Entonces, el mensaje que escuchamos, el mensaje que oímos, nos ayudan hacia la salvación. Debe ser. Y tratamos siempre de que el mensaje nos edifique, nos enseñe, nos ayude a apropiarnos y a vivir lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Sí, es estar en el cielo, es una eternidad con Dios, es parte. Pero la salvación la comenzamos a vivir ahora. Y si vos y yo nos consideramos salvos, entonces el verso 19 tiene que ser parte de nuestra vida. Si creemos que ahí somos salvos, no es ya soy salvo, voy a ir al cielo, gracias a Dios allá. No. Esa salvación, el mensaje que estamos escuchando, la palabra que estamos escuchando todos los días, el mensaje, no solamente en los domingos, no solamente en el culto, tiene que producir en nosotros e ir haciendo en nuestras vidas que la salvación sea realidad en todo. Porque cuando nos salvó, no es solamente para llevarnos al cielo, sino nos redimió de todo eso que hemos traído de pecaminoso desde nuestro nacimiento. En la otra versión, vamos a mirar un poco. Dice así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Otra versión. Vamos a ver cuando llegó a eso. Este es lo que más me hizo pensar. Dice, por esto, como le dije cuando leemos los versos anteriores, decía, entonces ahora dice, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Entonces, nosotros oramos
oramos y le pedimos a Dios que nos hable, que nos enseñe. Creo que cuando venimos a la iglesia decimos, Señor, yo quiero recibir tu palabra, quiero escuchar. Y la palabra es el único que tiene el poder para salvarnos. ¿En qué sentido? Se nos predicó la palabra, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Claro que sí. Pero la palabra de Dios va obrando todos los días en nuestra vida, que nos va llevando, por así decirlo, a la salvación. Ahora, el problema ¿cuál es? Que podemos escuchar, pero no recibir. Y si escuchamos, pero no recibimos, entonces esa palabra, por más poder que tenga, no podemos ser transformados, cambiados. ¿Entienden? Entonces, cuando el apóstol Santiago nos dice, despójense, ¿saben por qué? Porque es uno de los serios problemas que siempre hubo, pero más que nunca en este tiempo es lo que se está levantando contra la iglesia. Acá el Señor nos ha mostrado, nos ha hablado de diferentes formas, de diferentes maneras, y esas son una de las fortalezas que no nos permiten recibir la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos renegamos con nosotros, ¿verdad? Queremos más de Dios, anhelamos más de Dios, estamos orando, estamos pidiendo, pero no podemos ver en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es solamente pedir, no es solamente querer, es anhelar, sino dice para que puedan recibir. ¿Con qué? Con humildad. Yo no soy orgulloso, ¿verdad? Pensamos así. No soy soberbio, no soy altivo. Pero en el momento en que mi vieja naturaleza resiste algo de la palabra, no voy a recibir. No voy a recibir. Porque resiste a lo que Dios dice. Entonces, dice el apóstol, despójense de dos cosas. ¿Por qué? Porque si no, no podemos recibir la palabra. La palabra se asemeja o se compara, dice, con una semilla. Por eso dice palabra sembrada. No es una palabra tirada, es una palabra sembrada. Y algo que se siembra es algo con intencionalidad, ¿no es cierto? Cuando vos sembras algo, vas a preparar la tierra, vas a limpiar la tierra, vas a abonar la tierra, vas a sembrar, vas a cuidar. ¿Por qué? Porque vos estás sembrando con la intención de poder cosechar. Entonces, cada vez que vos lees tu Biblia, estudias la palabra o predicas o enseñas, tienes que tener una intención de sembrar. ¿Para qué? Para que podamos cosechar después, para que podamos recibir frutos. Pero el problema que es que la palabra de Dios es santa y dice el Salmos que es 7 veces purificada. Entonces, por más poder que tenga esta palabra, yo la puedo sembrar, pero no va a haber fruto, no tiene poder para transformarme para la salvación. ¿Por qué? Porque la tierra está contaminada. Y si la tierra está contaminada, principalmente con esas dos cosas, nos damos cuenta que no va a producir, no va a crecer. Entonces, es una realidad. Cada palabra que ya escuchamos, cada palabra que ya leímos, cada mensaje que vos predicaste, que vos escuchaste, que vos recibiste, pero ¿qué pasa? Vemos que esa semilla, por más poder que tenga para transformarme para la salvación, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas en mí que contaminan y en vez esa palabra, por así decirlo, esa semilla se termina muriendo. Entonces hoy vemos un serio problema, vamos a decir, en la iglesia del Señor. Siempre hubo, pero creo que en este tiempo se manifiesta más que nunca. Los casos que estamos escuchando, ¿por qué? Porque es una
de las cosas que el diablo más ha utilizado desde el principio. ¿Qué fue el problema después de Adán y Eva? Vamos a mirar rapidito nomás para que podamos entender un poquito más esto hoy. Vamos a Génesis. El capítulo 6. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Y ustedes dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Todos sabemos todo lo que está involucrando esto, ¿no es cierto? Una corrupción moral. Una corrupción. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que una de las formas, no sé si decirlo más completa o una de las formas más fáciles de corromper el espíritu y el alma es... se cambió los, ¿no? Lo que leímos, lo que estuvimos leyendo en Santiago, la corrupción moral. Por eso tenemos que entender que es una de las cosas que el diablo más ha usado desde el principio, la corrupción moral. Entonces, él muchas veces impide que esa palabra sembrada pueda tener efecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa corrupción moral no deja que la semilla crezca, que la semilla lleve fruto. Si ustedes leen después, entonces, cuando Dios ve todo esto, Dios dice: no hay caso. No vamos a leer todo, pero después Dios le dice a Noé: no es construirte un arca porque voy a eliminar todo. Se va a terminar todo. ¿Por qué? Porque comenzó a haber mezcla. Comenzaron, ¿no es cierto?, a mezclar. No solamente un tema de hijo de Dios, no hijo de Dios, sino que acá involucra muchas otras cosas más que terminó corrompiendo al ser humano. Llegamos al capítulo 19 de Génesis. Ya encontramos Sodoma y Gomorra. ¿Es diferente hoy? No sé. Estamos igualitos, estamos peor. ¿Por qué? Porque acá era realmente algo, por así decirlo, visto. Pero todo esto que nosotros vemos hoy en Sodoma y Gomorra, hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, no solamente ya no se quiere ver como algo malo, sino es legal. A través de leyes se está haciendo que esto ya no parezca pecado, sino que parezca legal. Ustedes saben que hay muchísimos países que están aprobando leyes donde ya no. Hasta el día de hoy, en muchos países, por ley, si vos te casás con alguien menor de 18 años, te va a la cárcel. Pero en muchos países se están aprobando leyes donde vos ya te podés casar prácticamente a partir de los 12 años. ¿Por qué? Porque están disimulando lo que es la pedofilia. Y se vienen cosas peores. ¿Entienden? Ahora, el tema no es solamente allá afuera. El tema es que la mayoría o gran parte de la iglesia no solamente están abrazando, están diciendo: está todo bien porque Dios es amor, Dios ama a todo el mundo, y es verdad. Pero una de las cosas que se olvidan es que el amor te va a hacer decir la verdad. El que te ama te va a decir la verdad. ¿Dios ama a todo el mundo? Sí. Y como te ama a todo el mundo, le va a decir: yo te amo, pero lo que vos estás haciendo está mal. Eso se llama pecado, eso se llama inmoralidad y no va conmigo, ¿entienden?
Nosotros pensamos que el que me ama me va a decir todo lo bueno, todo lo lindo. No, el que te ama de verdad te va a decir siempre la verdad. Y ahí nosotros tenemos problemas porque no nos gusta. Entonces, continúa. Ahora vayamos un ratito a Éxodo, para que simplemente nos demos cuenta que desde el principio fue uno de los problemas que Dios tuvo, no solamente con el hombre, el ser humano, sino también con la nación de Israel. El capítulo 32, Éxodo. Moisés sube al monte, Dios le habla, 40 días, 40 noches de gloria, de la manifestación del poder de Dios. Pero hay un pueblo, hay un grupo de gente que acaba de salir de Egipto todavía con un montón de cosas sin entender, sin saber, sin comprender, que como no le ven más a Moisés se comienzan a desesperar. Y dice a Aarón, otro también, hacernos para nuestros dioses, pero no es solamente algo para adorar. La religión siempre estuvo involucrado con inmoralidad. Por eso voy a decirle un poquito a lo fuerte, pero es para todos nosotros, no es para algunos, para todos, ¿ok? El religioso o la religiosidad, lo primero que hace es manifiesta la inmoralidad. Se han destapado cada barbarie y lo que no se destapó todavía. Entonces, si el diablo logra que seamos religiosos, tenemos un serio problema, porque vamos a terminar siendo inmorales. ¿Me están entendiendo? Lo único que nos puede guardar es la espiritualidad, la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Pero si no es sembrada, solamente oída, siempre vamos a tener problemas. Tiene que ser recibida. Tiene que ser sembrada. Dice el capítulo 32 de Éxodo. Vamos a leer el último verso del 31. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, 2 tablas del testimonio de tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón dijo: bueno, tráigame esto, vamos a hacer aquello, sin problema aparentemente. Pero vamos a ir un poquitito más adelante. Vamos a leer más allá del verso 5. Dice: y viendo esto Aarón, porque después que le hizo supuestamente el becerro de oro, que él dice que tiró nomás del fuego y salió, dice. Yo tiré nomás pedazo de oro en el fuego y salió un becerro, dice Aarón. Pero no fue así, ¿no es cierto? Dice después: y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Usando el nombre de Dios, ¿no? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó pero se levantó a regocijarse. No es solamente que estaban alegres, contentos. Sabemos que había una corrupción moral, porque hoy ustedes, no sé si ya van a participar, espero que no, pero si ustedes se van hoy a una fiesta, ¿ustedes creen que la gente se va a divertirse? No, la gente se va para corromperse. Y cada vez está peor. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el diablo mezcló y trató de que se mezclen las cosas. No solamente allá afuera, sino aún dentro de las cosas de Dios. Números, el libro de Números,
capítulo 25. Vinieron para maldecir a Israel, trajeron al profeta más poderoso para maldecir, y dice, no funcionó, no hay casa, Israel está protegido, Israel está guardado, Dios le ha bendecido, no hay puro y poco a que se fue. Y es verdad. Pero el diablo también es astuto, entonces ahí surge un consejo de parte de Balaam para Balac, que al fin y al cabo le dio resultados, lamentablemente. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, batallamos y guerreamos contra fortalezas y muchas cosas de arriba, pero nos descuidamos de cosas sencillitas en nuestras vidas que terminan siendo un gran problema. Dice el capítulo 25 de Números, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahora, ¿cómo comenzó? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Por qué? Toda fiesta pagana, toda cosa religiosa, y no es solamente afuera, siempre está, vamos a decir, contaminado y pervertido. ¿Por qué? Porque el diablo trata de que las dos cosas se junten. Ahora, el problema no es solamente allá afuera. Como Santiago dijo y como estuvimos leyendo, el problema es que cuando nosotros, como hijos de Dios, anhelamos y deseamos crecer, madurar, edificarnos, estar firmes, nos encontramos con un serio problema. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es poderosa, dice, para salvar nuestras almas, para prepararnos, para enseñarnos para lo que es la salvación. Pero muchas veces no es ni el diablo, ni los demonios, ni el cosa, sino que tenemos que darnos cuenta, como la palabra de Dios estaba diciendo, qué es lo que impide, qué es lo que estorba. ¿Y qué nos dice Santiago? Despojaos, tiren, saquen. ¿Puedes poner otra vez ese versículo? Por lo cual, por esto despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir. Porque muchas veces escuchamos la palabra y vamos a seguir escuchando un montón de veces, pero no podemos recibir, no vemos que tenga eficacia en nuestras vidas. Por este serio problema que hoy está dentro de las iglesias, que pueden recibir con humildad la palabra sembrada. Sembrar requiere sacrificio, requiere trabajo. Y para eso la tierra tiene que estar buena, no contaminada. Cuando miramos en el huerto del Edén, después que Adán y Eva pecaron, la tierra comenzó a tener serios problemas, fue contaminada por el pecado. ¿Qué es lo primero que comenzó a producir? Espinos, cardos y cuántas cosas malas. Dios no la creó de esa manera. Si no hubiéramos caminado descalzos por el monte sin ningún problema. Pero aún la tierra fue contaminada. Entonces, cuando nuestra tierra, que es nuestra vida, nuestro corazón, es contaminado, la palabra de Dios no se puede sembrar. No va a tener efectividad. Y vamos a tener toda la vida el mismo problema. Una de las cosas con las cuales luchamos todos, es con eso, ¿verdad? Es así. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que podamos entender. Por eso vamos a volver a Santiago. Dice, para que recibamos con mansedumbre, con humildad, dispuesto a escuchar, dispuesto a recibir, dispuesto a permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Vamos a rechazar el orgullo, la soberbia, la altivez. No quiero escuchar, no quiero saber. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que se me da la gana, yo voy a hacer como yo quiero. Y hay un sinfín de cosas que se levantan en nuestra carne, que resisten. Porque la inmoralidad no solamente es cosas sexuales, sino la actitud con la cual tenemos para con Dios. Y dice después, porque la palabra, si la recibimos con mansedumbre, dice implantada. Cuando habla de algo
plantado, de repente pensamos en qué cosa. El chip, ¿verdad? El 666 que te van a poner. Y pensamos, no. ¿Qué dice la palabra? Implantada. O sea que algo que se hace con un propósito. Si vos querés una planta o querés cosechar, no creo que te vayas en el patio de tu casa o en tu campo, tu granja, donde sea, y te va a tirar semillas. Si sale, sale, si no sale, no sale. No va a tener mucho efecto, ¿no es cierto? Pero algo que vos querés que salga, ¿qué haces? Te va a buscar un mejor lugar, agarrar la pala, cavar, hacer un pozo, le pones abono, con mucho amor plantar la semilla y con mucho deseo querés que crezca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenés un propósito. Y es algo así, la palabra implantada. ¿Por qué no tiene efecto? Porque cuando leemos la Biblia, leemos nosotros, ya le para ahí. Cuando leemos tenemos que leer con propósito y recibir con humildad, apropiarnos de ella y dejar que el Espíritu Santo realmente implante de cierta manera pequeña de leer, ¿verdad? Porque si no, vamos a salir de acá y para la tarde vos no vas a tener ni idea de lo que se leyó en el culto. ¿Por qué? Porque la soberbia de nuestra carne no permite recibir. Y dice que recibamos con mansedumbre, la palabra implantada que puede salvar. Muchas veces le dije, esperemos que todos tengamos la certeza que vamos a estar en el cielo. Pero si yo nunca acepto la palabra, nunca permito que la palabra cambie mi vida, no estoy dudando de tu salvación, pero te vas a ir al cielo. Si nunca te gusta escuchar la palabra, no te gusta aceptar, no permitís que la palabra cambie tu vida, porque te va salvando. ¿Entendemos? O sea que ya somos salvos por fe, creemos. Pero yo no me gusta mucho la cosa de Dios. La palabra sí que lo que yo me gusta no acepto, lo que yo quiero no acepto, y la gran mayoría, vuelvo a decir, no estoy haciendo dudar, no quiero que dude de tu salvación, solamente voy yo y yo, cada uno sabemos. Pero dice que la palabra implantada puede salvar, nos va transformando, nos va llevando hacia la salvación. Pero cristianos que hicieron su paso de fe, pero no quieren aceptar la palabra. La gran parte de la palabra rechazan, no aceptan, no quieren escuchar. Por eso, siempre tengamos presente el verso 19. Seas rápido para escuchar, tardo para hablar y mucho más lento todavía para airarnos. ¿Por qué? Porque si no, siempre vamos a actuar fuera de la voluntad de Dios. Y queremos ser transformados, queremos ser cambiados, queremos realmente que esa palabra se implante, ¿cómo se puede decir? Se meta, se nos impregne, se nos incruste, qué sé yo, ponerle la palabra que vos quieras, que esa palabra realmente llegue a nosotros. ¿Está? El capítulo 5 para terminar de Santiago. El capítulo 5, el verso 7 también nos enseña una manera, una forma. Nada, tu vida nunca va a cambiar si vos solamente escuchás y cumplís religiosamente las cosas de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que saque de nuestro corazón, como leíamos, que desechemos todo aquello que no deja que la palabra caiga en buena tierra. Si nuestra tierra está contaminada, si nuestra tierra está manchada, nuestra tierra está sucia, esa palabra no surge efecto. Dice el capítulo 5, por tanto, hermanos, tengan paciencia por un tiempito. Tengan paciencia hasta que el Señor venga. ¿Y qué es el ejemplo que nos pone? Mirad cómo el labrador espera
el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tiene que ser regado, esa tierra tiene que ser preparada, esa tierra tiene que estar limpia, esa tierra tiene que ser fértil, esa tierra tenemos que prepararla, y una vez que está sembrada, esperar que la lluvia pueda hacer crecer. Y dice el verso 8, tened también vosotros, otra vez, paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, queremos, nos pone el ejemplo del sembrador, alguien que siembra, alguien que espera, alguien que ora, alguien que está esperando que el precioso fruto comience a ser manifestado. Pero tiene su proceso, tiene su forma y tiene su manera. Entonces el verso 9 pueden leerlo después ustedes en su casa. Es algo muy útil también para no salirnos mucho del tema. Amén. Entonces, que podamos entender, simplemente para terminar voy a leer lo que dice después Santiago en el verso 22. 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. No queremos ser oidor, sino hacedor. Tenemos que recibir y permitir al Espíritu Santo que implante esa palabra en nuestras vidas, que la siembre, que cabe, que prepare la tierra y que saque toda contaminación que termina matando la semilla para que la palabra de Dios no crezca. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro y pensando en esta palabra, vamos a hablar un ratito con nuestro Dios. Señor, en mí hay muchas cosas que no permiten. Muchas veces no quiero recibir, no quiero aceptar. Señor, soy rápido para hablar y lento para oír y pronto para enojarme. Y tantas hago al revés, pero quiero ser bendecido, quiero crecer, quiero ser espiritual, pero hago al revés. Que con humildad recibamos, escuchemos y descontaminemos nuestra tierra para que la semilla pueda crecer y llevar frutos. Padre, gracias te doy en esta mañana. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es poderosa. Y muchas veces nos preguntamos por qué no tiene efecto en nuestras vidas. Somos buenos oidores, hasta muchas veces decimos amén, pero Dios no lo aceptamos, no permitimos que sea implantado, que sea sembrado. Yo te pido en esta mañana, Espíritu Santo, limpia mi corazón, saca toda contaminación espiritual que haya, saca todo aquello que muchas veces quiero mezclar y no se puede, porque tú no permites la mezcla y tampoco permitirás que tu palabra santa y pura sea sembrada en un corazón contaminado. Por eso nos dice para despojarnos, para limpiarnos y que nuestra vida, nuestro corazón sea una tierra limpia, una tierra santa, una tierra pura, donde tu palabra sea sembrada para transformarnos, para cambiarnos y que cada día podamos decir, estoy siendo salvo, estoy yendo hacia la salvación, estoy viviendo la salvación. No solamente creo que voy a estar en el cielo, sino que hoy esa salvación es realidad, es verdad, porque la salvación solamente es una vida transformada, cambiada por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Y quita, Señor, de mi vida toda contaminación inmunda, sucia. Oh, amado Señor, yo necesito ser limpiado, purificado, para que tu palabra sea implantada, sea sembrada. Si no, vamos a salir del lugar y ya nos olvidamos nuevamente. Mañana cuando nos toque oír,
podamos ser humildes y aprender a escuchar. Porque si no nos escuchamos los unos a los otros, no te vamos a escuchar a ti, Señor. Por más que ore y ayune y te diga, háblame, Señor, creo que tú vas a decirme, no te puedo hablar si tú no quieres escuchar, no quieres obedecer. Y Señor, yo te pido que con humildad nuestro corazón se incline hacia ti. Límpiame, purifícame, santifícame. Y tu palabra poderosa me vaya salvando cada día hasta que esa salvación sea plena, total y completa en mi vida. Ahora, en esta vida, no solamente cuando esté en el cielo, sino ahora, Dios mío, que pueda llegar cada uno de nosotros al final de nuestro día diciendo, realmente estoy apropiándome de cada paso, de cada bendición, de cada regalo, de todo aquello que la salvación que Jesús ganó para mí en la cruz, lo estoy haciendo realidad en mi vida, en mi carácter, en mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en todo. La salvación está siendo realidad en mi vida. Gracias, gracias, mi Dios. Sea tu bendición sobre cada uno de nosotros en este lugar, en el nombre precioso de Jesús.